Estoy viendo en la tele. No, no estoy viendo en la tele, lo estoy viendo aquí, en la computadora, porque no funciona el codificador del DirecTV. Voy a llamar después, porque si no me puedo poner a llamar. Depende que en el tiempo me ponga a llamar. He tratado de arreglarlo vía remota y no se arregla. Uf, estoy muy furioso. La predicción. Sí. Voten la predicción. Voten la predicción. Voten rápido, que se acaba. Creo que faltan 2 minutos para la predicción. Ahí está, tiro libre para Ecuador. Salió a cualquier cosa ese arquero. Uy, salió a cualquier cosa. ¡Gol! ¡Eso! ¡Valencia! ¡Gol de Ecuador, señores! ¡Gol de Ecuador! Bien, bien, Ecuador. A los 2 minutitos. Jódelo, Qatar, carajo. Cáguenle el mundial. Eso, Ecuador. Bien, bien, muy bien. Muy bien. El 10 de Qatar diciendo, ¿pero qué hacen los defensas de... ¿no? Sus defensas de Qatar? ¿Pero qué hacen? El arquero cualquier cosa. El arquero cualquier cosa de Qatar. Vamos Ecuador, vamos a pagar la prediction. Eso Ecuador, vamos a pasar de grupo en ese grupo engendro. Vamos Ecuador. Vamos Latinoamérica, vamos a destrozar ese mundial. ¿Habrá VAR? Bueno, habrá VAR. No te lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Offside de Ecuador? No, 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 no. Foul. Ok, están robando. Comenzaron a robar en Qatar. Bueno, y van a hacer lo mismo que Corea-Japón, ¿en serio? Lo mismo que le hicieron, que lo ayudaron a Corea, no. Amigos, que asuman y se queden fuera. Así como quedó fuera Sudáfrica en el 2010. No, no está ni adelantado ni hay foul. Es terrible. Es terrible. Yo pagué lo de Ecuador y lo de Ecuador vale. ¿Eh? Sí, eso sí, voy a quitar la prediction y voy a volver a hacer la prediction, obviamente. Porque pues eso es otra cosa, ¿no? Elimino la predicción y vuelvo a hacer otra. Bueno, no, así no se puede ya. Así no puede arrancar el mundial, muchachos. Pero, a ver, si Ecuador va, le puede hacer otro gol. Porque este Qatar es cualquier porquería. Le puede hacer otro gol. Faltan las banderitas. ¿Sabes por qué no han habilitado el gol? Porque faltan las banderitas, pues muchachos. Faltan las banderas. Vamos a poner las banderitas, pues como debe ser. Vamos a anular el VAR. Ah, el tema del tiempo me quita, ¿no? Ahí entonces, ¿no? Vamos a poner más grande la bandera de Ecuador. Vamos a Ecuador, ¿ah? Ya está. Le robaron a Ecuador los baldos. Sí, es tremendo robo. O sea, no me friegues. Tremendo robo. Ecuador sigue atacando. Pucha, Qatar. Es que literalmente Qatar no tiene selección. Es cualquier cosa. Recordemos que este es el primer mundial de Qatar. No el primer mundial en Qatar, sino el primer mundial en el que Qatar participa y obviamente su única manera es organizándolo, ¿no? Vamos Ecuador. Vamos Ecuador. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos Ecuador. 10 minutos del primer tiempo. 11 minutos del primer tiempo. Está ganando Qatar 0-0 con ayuda del VAR, con ayuda de la mafia. Porque esto es un triunfo para Qatar, que ya debería estar perdiendo. Vamos Ecuador. Vamos Ecuador. Vamos Ecuador. Vamos Ecuador. No, ya no pueden anular más goles. Ya sería el colmo, ¿eh? Ya sería el colmo. O sea, ya rompemos todo, ¿no? Ya para qué vemos el partido. Ya para qué vemos el mundial. O sea, yo entiendo. Yo sé. Mira, yo entiendo que en tu mundial en el que organizas habrá arbitrajes que te favorezcan. Yo lo entiendo. Lo sé. Pasan en las Copas Américas, pasan en las Eurocopas. Pasa. Pero una cosa es que un arbitraje sea permisivo en algunas cosas, en algunas faltas, en las jugadas divididas, en cositas pequeñas que en suma, ¿no? Una, pues suma. Pero que no sea determinante, pues. No puedes anular un gol así. ¿Sí? ¿Está adelantado? ¿En serio? No. ¿Y quién vio ese offside? Mira, si es offside de verdad, si es offside de verdad, son unos capos los del VAR.
Si es offside de verdad, porque... A ver, me están mostrando... A ver, pero una cosa. Quiero que muestren de nuevo la jugada en rápido y luego en lento. Porque lo que acabamos de ver es una imagen que puede ser modificada en vivo, en directo. Y te la muestran y dice, esta es, cuidado. Hay que ver las perspectivas de la jugada. No me vengan con esas imágenes estáticas de estudio, ¿no? 3D, no. Muéstrame la jugada de nuevo. A ver, quiero ver ese offside real. Desde varios ángulos. Porque esas imágenes las pueden editar. ¿Qué creen? ¿Que no me las van a hacer? Yo puedo retroceder, de hecho. Yo puedo retroceder aquí la transmisión y ver, pero no quiero... No vaya a ser que luego se me raye la página. ¡Vamos! ¡Vamos, Ecuador! ¡Ya! ¡Penal! ¡Penal para Ecuador! ¡Vamos! ¡Vamos, Ecuador! Amarilla. Te digo que Ecuador va a ganar. Ecuador tiene que ganar. Es mucho más equipo que esta cagada. ¡Vamos, Ecuador! ¿Vamos, gol de Ecuador? Vamos. ¿Es Ener o Ever? Ener, ¿no? Ener Valencia. Vamos, Ener. Desquítate del anterior. Vamos con el gol. Ener Valencia. Patea. Bien, pateado. Gol. Vamos, Ecuador. 2-0 debería ir ya. Vamos, Ecuador. Vamos, Latinoamérica. Y vamos, Sudamérica. Y vamos con Megol. ¿Qué tal, Abdiel? ¿Cómo estás, Abdiel? Ahorita le unan el penal por algo. Sí, son capaces. Lo repiten. Vamos, Ecuador, carajo. Hoy, Ecuador le tiene que ganar tranquilito 3-0 a Qatar. Es mucho más que Qatar. Sí, lo pateó como un... De repente me la anula. Mejor pateo suavecito nomás. No me meto en problemas. ¿No? Por si acaso. Bueno, muchachos, felicidades a los que votaron por Ecuador, que ganaron sus burbujitas, que ganaron sus puntitos. Se viene nueva prediction en el chat. A ver, prediction, pues si hay segundo gol, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién hace el siguiente gol? Ecuador. Qatar empata. Queda ahí 1-0. Ya no hay más goles. Vamos 2-0 realmente, eso es verdad. Contra Arabia Saudita, no sé. ¡Vamos! ¿En serio cobra foul Ecuador cuando fue al revés? En perder su partido inaugural. Bueno, ¿quién le manda a organizar un mundial tan engendro, no? Yo me acuerdo que en el Mundial 2002 no vi casi ningún partido. Creo que solo vi la final, literal. El peor mundial que me parece ha existido, el del 2002. Partidos arreglados, árbitros comprados. Los favoritos hicieron un desastre en el Mundial de Francia y Argentina. Brasil y Alemania, sin saber leer ni escribir, llegaron a la final. Fue un mundial muy feo, la verdad. Le robaron a España, le robaron a Italia, le robaron a Portugal. Ese mundial es... Se podía reclamar y lo anulan, ¿eh? El arquero es un engendro, sí, el arquero es... Yo diría que la defensa en general, ¿no? Son muy malos. ¡Vamos, Ecuador! ¡Hala! ¡Qué terrible la salida! No saben ni salir, ¿eh? 20 minutos, ¡vamos, Ecuador! Españita campeón. Sí, no creo. Es un equipo muy joven, ¿eh? Yo quiero que Qatar sea el equipo... Literal, quiero que este Qatar sea el equipo 32 del Mundial con menos 10 de goles, o más. Creo que Ecuador tiene mucha opción de pasar de grupo, ¿eh? Y mira lo que te digo, ¿eh? Puede pasar primero Ecuador, ¿eh? Si sabe jugarle su partido a Holanda y hace lo que tiene que hacer con Senegal, Ecuador puede pasar primero, ¿eh? Lo digo desde ahorita. Ojalá. Ojalá, porque así evitaría a Inglaterra en la siguiente ronda, ¿no? Sabemos que Brasil y Argentina van a pasar de grupo y yo creo que lo normal es que Uruguay en su grupo pase y primero. Es más que Portugal, es más que Ghana y es más que Corea del Sur, ¿no? Uruguay también debería pasar. Los tres deberían pasar primero. Por ahí Ecuador es el que podría pasar segundo, pero mira, yo creo que puede, ¿eh? ¡Hala, miércoles! Pobre Benzema, no lo llevan al Mundial anterior y ahora que lo llevan se lesiona. ¡Qué locura! A España. ¡Gol! de Ecuador! ¡Vamos! Ener Valencia, doblete de Ener Valencia, goleador del Mundial. He gritado un gol de Ecuador por primera vez en mi vida. No voy a pagar la prediction todavía, no la voy a pagar, voy a esperar.
Voy a esperar un rato. Voy a esperar un rato para pagar la prediction porque ahorita lo anulan. Claro, pues eso te digo, Ecuador tiene que aprovechar esto. ¿Sabes qué es lo que creo que está pasando con Qatar también, más allá del nivel, más allá de que no esté jugando bien? Hay mucho nervio. Hay mucho nervio. O sea, están jugando en su mundial. Quizás, ¿sabes lo que pasa? Nosotros no tenemos la misma idiosincrasia que Asia, ¿no? Y por lo menos que Oriente Próximo. O sea, tenemos una mentalidad diferente. La mejor mascota del mundial para mí está entre Striker de Estados Unidos 94 y Futix de Francia 98. Para mí los dos. Ahorita claro. Vamos a pagar la prediction porque parece que sí fue gol, así que todo bien. Prediction. Vamos a hacer una nueva prediction. ¿Habrá tercer gol de Ecuador? Lo del nivel de lo local. A ver. Cuando tú eres local, ¿sabes lo que pasa? Lo que digo. Cuando tú eres local en un mundial, la localidad te puede ayudar. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, tú eres, no sé, Sudáfrica. Organizas un mundial. O eres, por ejemplo, Polonia y organizas un mundial. Por supuesto que está el sueño, la idea de querer ganar el mundial, pero en el colectivo existe algo llamado el... Sabes que no lo vas a ganar así sea en tu casa. Entonces, la presión de jugar en tu casa es menos. No sé cuál sea la idiosincrasia de los catarís allá, pero a lo mejor, organizando el mundial, sienten, se imaginan que podrían ganar el mundial jugando en casa. Y sabemos que el fútbol no funciona así, ¿no? Aquellos locales a los que no les ha afectado la localía, obviamente, pues no sé, Alemania en el 74, a Brasil le costó en su mundial, en los dos, ¿no? A Rusia en su mundial llegando a cuartos. A ver, Rusia no jugó con nadie. En su grupo fue un grupo relativamente accesible. Y en octavos le tocó... ¿Quién le tocó en octavos? ¿Grecia? ¿Puede ser? ¿Quién le tocó en octavos a Rusia? O sea, nadie. Pero más allá de eso, el ruso tiene otra ideología. Tiene otro pensamiento, a lo mejor. Entonces, y hay un tema de nivel, por supuesto. Hay un tema de nivel. A Qatar no le da el nivel para terminar de competir. 40 minutos del primer tiempo y Ecuador le sigue ganando a Qatar 2-0. Es justo el resultado. Ecuador es más que Qatar. Qatar está pues... está sufriendo lo de ser local. Está sufriendo lo del nivel que no le da. Ener Valencia. Y Preciado con el centro. Y 2 goles de Ener Valencia. El segundo gol polémico para mí, ¿eh? Quiero volverlo a ver. Foul a Ener Valencia. ¿Te imaginas que lo lesionen? El mejor jugador del partido. Ah, pero es jugada normal, No ha sido agresión. Pucha, se va a lesionar Ener Valencia. Ojalá que sea una lesión por el partido nomás y no se pierdan los demás encuentros, por favor. Bueno, se va a lesionar Ener Valencia, creo que no va a continuar. Creo que lo mejor es que no continúe, que lo saquen. Deberían sacarlo. Deberían sacarlo a Ener Valencia, la verdad. Y a ver si se puede recuperar para los próximos partidos, ¿no? Para el de Senegal y Países Bajos. La defensa, ¿sí? Yo creo que el partido está para buscarle más goles, ¿ah? Porque los goles pueden determinar si pasas primero o segundo. Ecuador le conviene pasar primero para que, de pasar lo normal en el grupo B, lo toque Estados Unidos o Gales, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Jugar con Estados Unidos o Gales o quedar segundo y que te toque Inglaterra en la siguiente? Yo he visto algo, ¿ah? Que si Ecuador choca con Inglaterra en octavos, yo lo veo a Ecuador haciéndole partido a Inglaterra. Porque Inglaterra es un equipo mediano, ¿no? No es... Hay gente que dice que es favorito para ganar el Mundial de Inglaterra. ¿En serio? Tiene buenos jugadores, pero no me parece un equipo sólido, ¿eh? Se están dejando llevar por la Eurocopa, en donde llegó a una final jugando todo en Wembley. Así yo también llego a la final, si juego todo en casa. Y además, recordemos que perdió con el que no va al Mundial, que es Italia. O sea, ¿dónde está el...? A mí no me termina de convencer Inglaterra, la verdad.
Y a Inglaterra le cuesta los mundiales. O sea, el único mundial que ganaron fue en casa con un gol que hasta ahora no se sabe si fue, ¿no? Con el gol fantasma. Es lo normal. Está lesionado en el Valencia, debería salir. Yo lo sacaría. Alfaro, sácalo, porque se puede lesionar más. Por favor. Vamos, 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 Ecuador. 47 minutos de este primer tiempo. Faltan 3. Agregado el árbitro. Gana Ecuador 2-0, que podría ser 3-0 por un gol. Me parece mal anulado. Vamos a ver las repeticiones, porque esa imagen que nos muestran con el VAR a mí no me convence. A mí no me quieren engañar con imágenes que pueden ser editadas. Ponme la jugada. Bueno, al menos Qatar ha despertado un poco, ¿no? No es que esté... La Eurocopa del 2004 estuvo rarísima, ¿se acuerdan? La de Grecia. El mundial en el que la Eurocopa que cuando yo vi a Cristiano Ronaldo dije, este es el próximo monstruo mundial. Este es el que va a suceder a Zidane y a Ronaldinho, dije yo. Y curiosamente el año siguiente debutaría Messi, ¿no? Y bueno, le salió el rival. Y ganó la prediction. No, todavía, si falta el segundo tiempo. Podemos hacer prediction para el final del primer tiempo, es verdad. Para la próxima sí. Buena jugada de Qatar. La mejor jugada de Qatar en el partido llega al final del primer tiempo, en los últimos 10 segundos. Se salva Ecuador y se termina el primer tiempo. Gana tranquilo Ecuador 2-0, aunque el final te deja una sensación rara, porque se ha lesionado Ener Valencia, porque Qatar... la tuvo, ¿ah? Si hubiera cabeceado bien... el muchacho de Qatar, el 19 de Qatar, a lo mejor pasaba algo, ¿eh? A lo mejor estábamos con el descuento que le hubiera dado vida. ¿Qué les parece el primer tiempo, muchachos? ¿Qué les pareció el primer tiempo? Ecuador está jugando mejor, lo normal. Está representando bien a Sudamérica, Ecuador, a Conmebol. Qatar, pues, ha mostrado un nivel bastante bajo, la verdad. Me parece que hay mucho nervio, más allá del nivel, hay mucho nervio en Qatar. Le ha faltado, digamos, un poquito más de jerarquía, un poquito más de jerarquía emocional para manejar el estar jugando en casa. Sienten mucho la presión. A mí particularmente me gusta que pierda Qatar. Yo quiero que haga 0 puntos y lo goleen de lo lindo. Lo siento por los jugadores que estarán ilusionados, y por los hinchas, pero me da igual. El mundial en Qatar no debió hacerse. La polla cristal. No entiende. ¿La polla acá en Sudamérica? En Latinoamérica voy a silenciar eso, es verdad. Es una apuesta deportiva. También existen las carreras de caballos. Es una apuesta deportiva. Creo que es como un pozo o algo así. Ahí la polla cristal se refiere a la empresa Cristal, que es una empresa de cervezas acá, que está haciendo pues su polla, ¿no? Su predicción. Tranquila, Glu, no te exaltes. Ecuador empezó con fuerza para asegurar el resultado y ahora Ecuador ha bajado la evolución. Lo cual está bien. Ecuador no puede jugar al 100-100. Esto no es la Argentina de Bielsa, ¿no? Tiene que saber dosificar las energías para jugar. Es lo mismo que dijimos nosotros cuando nos enteramos de que lo que significa en España, Emilia. Lo que significa polla en España también aquí, cuando... Todo sí o no acá en Latinoamérica. Cuando nos enteramos qué es, nos hemos quedado como que... ¿What? Tú dices que el partido está ganado y vamos a aguantar el 2-0 para comenzar a guardar jugadores para los partidos siguientes. Puede ser, pero repito, la diferencia de goles puede ser importante, ¿eh? Depende cuál es el objetivo de Ecuador. ¿Pasar de grupo o llegar lo más lejos posible al Mundial? De eso va a depender, de qué esté pensando el técnico argentino de Ecuador, ¿no? De qué esté pensando Alfaro. Es cierto que si le das la pelota a Qatar, pero ojo que Qatar con la pelota mostró en 3 minutos que tiene sus cositas. Defiende horrible, defiende espantoso, pero tiene sus cositas ahí, ¿eh? Curiosas. Ahí hubo offside de Qatar, 52 minutos del segundo tiempo, bueno, 52 minutos del partido, 7 minutos del segundo tiempo, sigue ganando Ecuador 2-0, que creo que efectivamente está haciendo el plan que dijo Jan hace un rato, que es tocar, aguantar un poco más, no regalarle la pelota a Qatar, pero sí aguantar un poquitito, ¿no? Aguantar un poco. Se viene Ecuador.
Se viene Ecuador. Se viene Ecuador. No. La tiraron a cualquier lado. Pasó el peligro para Qatar. Sigue ganando Ecuador 1-0. Para decirte que ya hemos vuelto con los directos. Vamos 4 directos seguidos, ¿ah? Ya el canal volvió al ruedo. Vamos Qatar. Vamos Qatar, ¿qué digo? Vamos de Ecuador. Juega bien ese pelucón, ¿eh? El volante central de Qatar. No sé ni su número ni su nombre. Ahí la tiene, ve. Afif. Ojo con Afif. ¿Cuánto cuesta Afif? ¿Para traerlo? Ahí está. Ibarra. Uy, la tapa del portero. Era el tercero de Ecuador. Ecuador, hay que hacer los goles, que después te meten el descuento y la diferencia de goles puede ser muy importante, que Senegal igual es un equipo difícil, es un equipo físico. Un poquito trabado el partido, es verdad. Un poquito aburrido, ya se ha puesto aburrido. Ecuador le ha bajado el ritmo del partido, bueno, se entiende igual. Pero, a ver, no creo que ocurra un desastre, ¿no? Ahí está Afif, me gusta Afif. Creo que si hay un jugador de Qatar que me ha gustado hoy día es Afif, el 11. No creo que pase un desastre. No creo que Ecuador va a ganar el partido igual. Ganándole al anfitrión. Es la primera vez que el anfitrión pierde en el debut. Si no me equivoco, Rusia debutó con Arabia Saudita en el mundial anterior, ¿verdad? ¿Puede ser? Y goleó, además. Metió 5, creo, algo así, ¿no? Chicos, entiendo que todos nosotros, hispanoamericanos, queremos que Ecuador pase de grupo. ¿Qué le conviene a Ecuador? Que Holanda se lo baje a Senegal, le gane por 2-3 goles para que lo deje casi knockout y Ecuador luego lo elimine. O que Senegal le empate a Holanda para que Ecuador esté primero y ganando la siguiente ya está adentro. ¿Qué le conviene a Ecuador mejor? En teoría que Países Bajos le gane a Senegal, ¿no? En teoría, para que Senegal quede fuera lo más temprano posible. Pero hay que tener en cuenta que a Ecuador le puede convenir muy bien quedar primero, ¿eh? Me intriga mucho el Ecuador contra Países Bajos. ¿Cómo va a jugar Ecuador? Porque le puede hacer partido. ¡Uy! El cabezazo. Otra vez el cabezazo de este muchacho. Que no puedo decir los nombres porque no me los sé, no los conozco. Le están ganando por arriba, cuidado, ¿ah? A Hincapié no le ganaban esa, ¿eh? Bueno, no tan tranquilo. Tampoco se tiene que confiar Ecuador. Ecuador tiene que enfrentarlo con mucha concentración. Sobre todo porque sabemos que a Ecuador los mundiales les suele costar porque se juegan en el llano, ¿no? Una cosa es mundial, una cosa es Ecuador en las eliminatorias, jugando en Quito de local, en donde es muy difícil sacar incluso un punto. Y otra cosa es ya el mundial en cancha neutral, ¿no? En el mismo Brasil le fue mal a Ecuador y solamente en Alemania 2006, en un grupo en el que estuvo Polonia, Alemania y Costa Rica, ¿no? ¿Costa Rica era? Trinidad y Tobago. Costa Rica era, ¿no? Costa Rica. Pudo pasar segundo. Y luego le hizo buen partido a Inglaterra, ¿no? Que perdió con gol de Beckham. En octavos de final. Pero normalmente le suele costar a Ecuador. Porque las Copas Américas también les cuesta, ¿no? Se juega en cancha neutral, en el llano, sin altura. A Ecuador le suele costar. Así que ojalá Ecuador esté muy atinado. Y esta no sea la única victoria de Ecuador en el Mundial. No se quede con esto y luego perder 2, chau, ¿no? Ahí están los hinchas de Qatar. Muy bonito. ¿Y las mujeres dónde están? Que no las veo. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no hay mujeres en el estadio? Mujeres cataríes cantando también y celebrando con el partido de Qatar. Bueno, al menos disfrutando del fútbol, lo que están perdiendo. No hay, ¿no? Vamos, póncheme mujeres, por favor. Televisión catarí, televisión internacional. No parece un mundial, ¿no? Jugado en Qatar parece una Copa Confederaciones o parece mundial de clubes, algo así esto, ¿no? Es raro. Claro, Ecuador puede pero no quiere y Qatar quiere pero no puede, no le alcanza con el nivel. Asif es el único, ¿no? Creo que es el 11, ¿no? Asif. El único valioso. Dale, pero dásela al que sabe, muchachos. Dásela al que sabe, que es el 11. Dásela al 11. De hecho de lejos parece
¿Cómo se llama el de Liverpool? ¿El egipcio? De hecho, sí, tiene muchos movimientos muy parecidos a Salah, ¿no? A Mohamed Salah. Se mueve igual, pisa la pelota y pasa igual y se desmarca igual. Me hace acordar mucho a Salah, por eso que me ha llamado la atención. Pero dásela a él, el muchacho es el que sabe. Puro centro, Qatar, ok. Se viene Qatar, cuidado. Ojo. Nah. Vamos, Ecuador. Vamos, Ecuador. Cambio en Ecuador. Uy, esos pelos. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Sarmiento. Entra Sarmiento con la camiseta 16 en Qatar. ¿Quién saldrá? Saldrá el lesionado, ¿no? Uy, se me trabó la señal. ¿Qué pasó? Ya nos están trafeando la señal los de Qatar. Ah, no, se va el 10 Ibarra. Se va Romario Ibarra. Se va Romario Ibarra y entra Sarmiento. Vamos a Ecuador, vamos a Ecuador. Vamos a Ecuador. Haz que haya valido la pena que Perú no haya ido y que Colombia tampoco haya ido y que Chile no haya ido. Que ustedes hayan metido cuartos. Vamos, que valga la pena. Háganos sentir orgullosos de nuestra confederación, de nuestra zona y de nuestra Latinoamérica unida. Caótica pero unida. Vamos. No, ya se fue la pelota. Bien, la recuperó. Bien, bien, bien. Muy bien. Foul, que no cobre línea. Salida de Qatar, no quería cobrar el foul. Bueno. Localistas. Muy bien, la tiene ahí el Marcelo de Ecuador. El recién ingresado. Ener Valencia, que se recuperó felizmente, ¿no? Uy, Ener Valencia. Uy, sí. Si con el taco se hacía el autopase y hacía el gol, iba a ser un golazo, ¿eh? Pudo ser un golazo de Ecuador. Un gol más. Chicos, un gol más de Ecuador para que sea 3-0 y ya tienes tienes un +3 en la bolsa. Eso es muy importante. ¿Quién te dice que Ecuador le hace partido a Senegal después? Karim. La perdió muy bien, recuperó la pelota. Eso, metiendo fuerza. Eso, Ecuador, metiendo fuerza, demostrando que aquí en Sudamérica se juega así, con cuchillo, con palo. Con rabia. A ver. Tiro libre para Ecuador. Se viene la selección de Ecuador. Vamos. La selección de los ñaños. Se viene el centro. ¡Ya! ¡Ya está! Ah, la sacaron. Ahí está el Marcelo de Ecuador. También tiene el look de Marcelo. Juega como Marcelo. 2 cambios efectivamente. Entra el 4 y el 9. No me pidan nombres. No sé. Y sale el 10. No me pidan nombres. El 10 se quita la cinta de capitán y se la da al portero. Qatar ha nacionalizado jugadores. O sea que sería peor todavía esta selección. Ay, ay, ay. Bueno, normal. Me acuerdo que Japón cuando comenzó en el fútbol nacionalizaba brasileños, ¿no? Es normal. ¿Argentinos también han nacionalizado? ¿Españoles? Ahí está, las ecuatorianas, eso. ¿Y dónde están las de Qatar? ¿Las cataríes dónde están? Ahí están las ecuatorianas festejando, celebrando, alentando a su selección. Tiro libre. Tiro libre para Ecuador. Vamos Ecuador, se viene el tercero. 72 minutos del partido. 27 minutos de este segundo tiempo. Se viene el tercero. Estrada, Hincapié están en el área. Vamos Hincapié, que eres alto, ¿eh? Vamos Hincapié. El centro, Estupiñán. No, un centro malo, muy abajo. Complicadito. Voy a Estupiñán de nuevo. Estupiñán se la pasa para el otro lado. Salah lo marca. El Salah de Qatar. Foul, no. Tiro lateral para Ecuador. Sustitución. Saldrá Almoez Ali. Y entra Mohamed Muntari, ¿no? El nigeriano. Bueno, nigeriano, digo yo. Es que me hace acordar a... Suni Muntari se llamaba, ¿puede ser? Jugaba en el Inter. Buen jugador, me acuerdo, buen jugador. El centro de Qatar. Ojo, cuidado, pasó la pelota, cuidado. Va a meter otro centro. Por favor, no. Por favor, no. Ahí está. Alif. Uy, Alif le pegó. Mira, por Alif sí estaría contento que meta gol Qatar. Porque Afif. Ah, no, es Afif.
Me gusta Afif. Ah, este sí es catarí, ese sí es catarí. ¿Eh? También es cierto, Ecuador ha dejado de funcionar un poco, le da libertades a Qatar. En el Valencia, lesionado, cansado creo, ¿no? Cansado. Parece que va a entrar el número 5 de Ecuador, en reemplazo de Eder Valencia, muy probablemente, que ya está cansado, además. Espero que no lesionado. Sale más o menos cojeando en el Valencia, cuidado, ¿eh? Cuidadito. Le deja la cinta de capitán al número 11. Sale en el Valencia, el autor de los 2 goles. El abanderado de este equipo. Y creo que ahora sí, claro, Ecuador va a centrarse en cerrar el partido, efectivamente. Buen cabezazo el del segundo gol, ¿eh? Ahí está, cuántas camisetas amarillas, ¿eh? Cuántas camisetas del Tri de Colombia. De Colombia, de Ecuador. Dios mío, estoy con los errores hoy día. El Tri de Colombia. Ni siquiera le dicen la Tri a Colombia, ¿no? Solo a Ecuador. Bueno, y a México. Está perdiendo la pelota muy rápido Ecuador, no me gusta. Le están dando mucho la pelota a Qatar. Yo sé que están cuidando el partido y todo. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Es lindo Colombia. Sí. Cosas que pasan en agua de aceite, ya saben. Cosas agua aceitosas. Amarilla. Amarilla para Afif. Para mi jugador, Afif. Afif, por favor. Contrólate. A ver. Es amarilla, pero amarilla con insulto. El árbitro le puede poner amarilla y insultarle, decirle, hijo, te voto, ¿ah? Cuidado, Afif. Es amarilla, Afif. No reniegues, no me reniegues. Es mi jugador de Qatar, el único de Qatar que me ha caído bien. Afif. Me gusta. Pero ese pisotón es para amarilla y repudio y que el árbitro te ¿cómo se dice? Te regañe bastante, te castigue. Es para dejarlo en la línea del córner del jugador un rato, ¿no? Volteado a la cancha sin mirar el partido. Castigado. Vamos Ecuador. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que este partido de Ecuador, que yo entiendo que Ecuador también tiene nervios. Ecuador también está con los nervios del debut y todo eso. Me gusta porque que este partido, Ecuador, seamos sinceros, este es el partido más fácil de correr en el grupo, ¿no? Se supone. Y que este partido haya sido al inicio y ya lo estén ganando, pucha, es una parte muy buena para Ecuador, porque el debut es el más difícil. ¡Se viene gol! ¡Se viene Ecuador! ¡Vamos! Estupiñán el centro. ¡Ya! Se la perdió Sarmiento. Ah, no, offside. Ya cobraron offside. Muy bien. Pero pudo haber sido el 3-0 de Ecuador. A los 33 del segundo tiempo. Pudo venir la goleadita de Ecuador. Creo que este va a ser el Mundial de Sudamérica, ¿eh? Parece, ¿no? Me estoy apresurando, pero parece. Ese es el problema. Ojalá que no le metan el descuento a Ecuador porque esa diferencia de goles puede ser muy importante. Incluso importante contra Senegal, con Ghana digo ahora. Contra Senegal, que de repente empata contra Senegal. Senegal le gana a Qatar. Ambos pierden con Países Bajos. Y la diferencia de goles define. Vamos de Ecuador, por favor. Ahí está el Marcelo de Ecuador. Sale Ecuador tocando, muy bien. ¡Ojo! Muy buena jugada de Ecuador tocando. A los sudamericanos, muy bien, buena Ecuador, ya está. Ya. Vamos, Ecuador. Ya tiene Ecuador. Ya, dale, ya. No, muy larga. Pudo haber sido foul contra el portero. Todo bien, cosa de fútbol. Ay, Ecuador. El DT está enojado. El DT de Qatar, sí, está enojadísimo. Está insultando ahí. Ahora, ese técnico yo creo que no es de Qatar, ¿no? Ese técnico no es catarí. No me engañes. Ahí está el hincha. ¿Qué reclama el hincha? Uy, el hincha, míralo. Y la bandera argentina atrás. Es técnico español. Vamos, Ecuador. ¿Qué es lo que reclamaron? Ahí va, ahí está el Marcelo. Abre muy bien. No va a llegar. Bien, Caicedo. Es rápido. Ecuador por las bandas es rápido, es peligroso.
Ahí está Méndez, muy bien. Vamos Ecuador, eso, el taco, Fulvito. Foul, señor. Se molestó por el taco. Tiro libre para Ecuador, que se acerca, a falta de 10 minutos, se acerca a la goleada. Y me gusta que Ecuador tenga su vestimenta Marathon. ¿Se acuerdan que antes acá teníamos Wallon, ¿no? Que era horrible, pero bueno, era nuestra vestimenta, ¿no? Peruana. Ecuador ha ido al Mundial con su Marathon, representando con una línea deportiva ecuatoriana. Eso, buena. ¡Buena! El línea se metió. Qué pesado el línea. Foul. Sí, es foul. Pero es tu culpa, línea. Es culpa de línea. Porque se le metió al jugador. Ecuador está metiendo quinta, ¿no? Está metiendo todo el power. Ojalá consigan el 3-0 Ecuador. Ha merecido más Ecuador el tercero que Qatar el descuento, eso es verdad. Así que tampoco sería nada raro. Ahí está Marcelo, el Marcelo de Ecuador. Es Méndez, ¿no? El Marcelo de Ecuador. El quite de la pelota, recupera la pelota Qatar. Ahí está mi jugador Afif. Eso, Afif. Ahí va Afif, el Salah de Qatar. No ha ido al Mundial Salah, pero al menos está Afif. Oye, 2 mundiales que Salah no va, ¿no? Ah, no. En el anterior Mundial Salah fue, pero quedó fuera en primera ronda, ¿no? 0 puntos. Fue el grupo de Uruguay, Rusia y Arabia Saudita, creo, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Buena. No, para atrás, muchacho. Para adelante, no. Futbolísticamente, también. El peor organizador, también. Sudáfrica también fue bien irregular, pero al menos hizo pelea. Al menos dio pelea. Casi, ¿ah? Casi. Casi, ¿ah? El 9 de Qatar. Buen centro, buen pase. Uf. Buen delantero ese, ¿no? Bueno, también que... Ese es el... Es el Muntari, ¿no? Un fierrazo le pegó. Felizmente no pasó a mayores. Ecuador sigue ganando 2-0. No voy a negar que la camiseta de Qatar no está fea. Eso sí, no está fea. Parece la de Venezuela con el color, ¿no? El centro y el arquero de Ecuador no es el de Qatar. La agarra seguro y no hay gol. Ahí están cantando los hinchas de Qatar, pero solo veo hombres, no veo hinchas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no enfocan a las mujeres? Por favor. Vamos Ecuador. 87 minutos del partido. Nos quedan 3 más los descuentos. Ecuador le gana 2-0 a Qatar en el debut del Mundial. Ah, es córner. Muy bien, córner para Ecuador. Perfecto. Se puede venir el tercero. Se viene el tercero. Vamos, Ecuador. Ping, engancha. Engancha Estupiñán. Muy bien. Foul, señor. No va a cobrar nunca. Lateral en salida en cancha de Qatar. Entran 2, el 26 y el 21 de Ecuador. Alan Franco, el de Talleres de Córdoba. Y Kevin Rodríguez va a entrar. Un jugador que viene de la segunda división de Ecuador. Y va a jugar el Mundial. Oye, esto es súper agua y aceite, ¿no? Súper random. Ah, es por la selección sub-20. Ok. Tiene sentido. Sale Jaicedo, sale Estrada. Y entra Franco y entra Rodríguez. El 21 Franco y el 26 Rodríguez para Ecuador. Y Byron Castillo está en la banca, ¿no? ¿O no está Byron Castillo? ¿Está Byron Castillo? ¿Ha concentrado para este partido? ¿O está lesionado Byron Castillo? 5 minutos del árbitro. Minuto 90 ya. 5 minutos adicionales para que acabe este partido. Ecuador va a ganar. A ver si le alcanza tiempo para el tercero. A ver si a Qatar le alcanza tiempo para el descuento, que no creo. El short de Qatar no me gusta, pero la camiseta está bastante bien, ¿eh? Difícil, ya no le va a alcanzar. No le alcanza ni para el descuento. Ahí está, Afif. Dale a Afif, hermano. Dale a Afif, él sabe. Toca rápido a FIFA, me gusta. Toca en primera. Ah, ya sé por qué toca en primera, porque no sabe llevar. No tiene dribbling. Pareciera que sí, ¿no? Parecía que tenía ritmo y cintura, pero no.
Méndez con la pelota en la mitad de la cancha de Ecuador, que ya enfrió el partido, que dijo, mira, 2-0 está bien, pudo ser más, pero prefiero que no me hagan gol. Hincapié con la pelota ahí en defensa, todo muy bien. Espera el Marcelo por acá abajo. Gana muy bien Ecuador 2-0 a Qatar en el debut de los dos en el inicio del Mundial. ¿Alguno de ustedes vio la presentación? Yo no vi la inauguración del Mundial. Pocas ganas de ver realmente. Están haciendo gol en el estadio que los de Ecuador me parece muy bien. Están ganando 2-0, está muy bien. Hay algunos silbidos también en el estadio, entendible. Yo no la he visto por el tema de que se hace en Qatar. Esa ha sido mi postura. Así como estamos poniendo el logo con los colores LGBT, como el Fantasmita tiene los colores del feminismo y del 8M. Esa es nuestra protesta por este mundial en el cual hay muchas restricciones. Un mundial absurdo en cuanto a su organización. Un mundial sin libertades. No quise ver la inauguración porque la verdad no me importa, pero el fútbol sí hay que verlo. Porque como dijo el gran filósofo Diego Maradona, la pelota no se mancha. La pelota tiene que seguir rodando. Mensaje positivo en la inauguración. No me vengan a cuentear. Qatar dando un mensaje positivo al mundo, no. Sudáfrica el 2010 dio un mensaje positivo al mundo. Es diferente. Gracias, Emilia. Nos está viendo en segundo plano, pero para eso es. Para eso es eso también. ¿Te imaginas que Qatar le empate a Senegal? Esa es, ¿no? Que se haga el milagro y ya Ecuador tiene mesa servida. El centro de Afif. Nada que ver. Se acaba el partido, señores. Ecuador ha dado el primer golpe en el Mundial. El primer triunfo. Alfaro se saluda con el técnico de Qatar. Ha ganado Ecuador 2-0 por primera vez en la historia de los Mundiales. El local pierde en casa el partido inaugural. Oye, ¿el Pipa es asistente de Alfaro? Oye, yo no sabía eso. El Pipa Carranza, que tapaba en Garcilaso. Que perdió la final contra la U el 2013, de hecho. Yo no sabía que el Pipa Carranza era asistente de Alfaro. Mira esto, recién me vengo a enterar. Justo ahora que lo veo. Bueno, se saludan los jugadores de Ecuador y Qatar, unos con otros. Buen partido. Los ecuatorianos abrazan a Ener Valencia por los 2 goles. Ecuador ha debutado muy bien. Los hinchas de Qatar aplauden, pero puro hombre, no había mujeres en el estadio, no sé por qué, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las chicas? Ahí están las chicas de Ecuador, por ejemplo. Ahí están contentas. Con gol de Valencia de penal a los 16. Felizmente cobraron el penal, que eran capaces de no. Se saluda de Valencia con el 10 al Jaidos de Qatar. Esta es la parte buena, ¿ves? Por eso la pelota tiene que rodar, por eso el fútbol tiene que jugarse igual. Porque luego se abrazan los jugadores rivales y todo queda en la cancha.